Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hacer un video un poco más completo acerca de la inflación. Si recuerdan en los videos anteriores, pues hemos visto más o menos mes a mes lo que ha ido pasando, cómo ha ido avanzando este fenómeno, e inclusive he dado algunas opiniones. Sin embargo, ahorita de manera más estructurada voy a dar todas las opiniones que tengo y todos los hechos que pueden causar o no una inflación en los próximos meses. Creo que la inflación es uno de los temas más importantes por los que estamos viviendo al momento debido a las políticas monetarias que se han tomado, tanto en México como en Estados Unidos, en general en todo el mundo, para ser honestos. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los puntos. Y lo primero que tenemos que entender o comprender para saber qué es lo que genera la inflación es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Una de las leyes más básicas de la economía. Y básicamente lo que nos dice, lo que nos importa en este momento es algo que es bastante lógico, ¿no? Mientras menos demanda haya de un producto, suponiendo que la oferta se mantiene igual, el precio baja, ¿ok? Porque si menos personas quieren comprar lo mismo, pues es lógico que el precio sea menor. Ahora, si la demanda de un producto sube, es decir, si muchas personas quieren comprar el mismo producto, suponemos obviamente que la oferta se mantiene igual, el precio va a subir. Ahora también está el otro factor, ¿no? Que la oferta. Vamos a verlo ahora al revés, aunque la demanda se mantenga igual, si la oferta baja, es decir, si hay menos, pues obviamente vale más, ¿no? Digo, es lo clásico que han hecho, por ejemplo, con los diamantes, que realmente, no sé si ustedes saben, pero diamantes hay un montón. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado está controlado básicamente, creo que el 75%, el 70% del mercado está controlado por una empresa. Entonces ellos, al propósito, restringen la oferta para que el producto valga más. Porque si sacaran a oferta todos los diamantes que existen, pues obviamente se devaluaría, el precio bajaría, porque pues hay muchos, ¿no? Entonces eso es básicamente lo de la oferta. Ahora también la oferta también, si la oferta sube, es decir, si todos empezamos a producir lo mismo, pues también el precio va a bajar, ¿no? Imagínate que, digo, suponiendo que las cosas se mantienen igual, si todos empiezan a producir limón, pues obviamente va a haber un exceso de limones que la demanda no va a poder satisfacer tanta oferta y los precios van a tender a bajar cuando hay mucha oferta. Entonces, esos son los principios básicos que hay que entender. Ahora, vamos a traspasar esto a la situación actual, que es el efecto COVID-19. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí hemos tenido unas fuerzas en nuestra contra porque hay menor oferta. Voy a sacar la pluma para que me sigan. Nada más un momentito. Hay menor oferta porque la producción de múltiples bienes fue parada por un tiempo. Si recuerdan ustedes, hace un año más o menos, un poco más, cuando inicia la pandemia, inclusive antes de que inicie en Europa, en Estados Unidos, inició en China y hubieron como 3 meses, si no me equivoco, 2, 3 meses que no hubo nada de producción, que las plantas no estaban funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si la gente, perdón, si las plantas no están funcionando, no se está produciendo dicho bien, pues obviamente si la demanda se mantiene igual, va a subir el precio. Ahora, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Pues en ese momento no pasó nada porque no había demanda. Al mismo tiempo, como se vinieron los cierres y todo, pues la verdad, mucha gente pues todavía tenía miedo, etcétera, y la actividad económica fue muy baja, nadie estaba comprando, todos estaban ahorrando pues para ver qué iba a pasar. Ahora, ¿qué es lo que pasa unos meses después? Una vez que ya como que se normaliza un poco la situación, entre comillas, del COVID, pues viene una mayor demanda, ¿no? Ya que ahora sí está la reapertura económica, negocios que estaban cerrados empiezan a reabrir y además pues tenemos la política monetaria que estimula. ¿Qué es lo que pasa con la política monetaria? Obviamente los bancos centrales, al ver que la economía iba a sufrir debido al COVID, pues bajan las tasas de interés básicamente, por ejemplo, en Estados Unidos básicamente a cero y en México creo que estuvo en 4%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto? Obviamente tú regresas en una reapertura y hay tasas de interés muy bajas. ¿Qué significa eso? Que el dinero está barato. Es decir, yo puedo prestarle dinero al banco a un 4%, invertirlo en un proyecto por ejemplo, real estate, de bienes raíces, que me dé un 12%, ya tengo una ganancia de un 8%, ¿no? En lo que pago el 4, genero el 2 y me quedo con el 8, ¿no? Entonces, obviamente eso en general fomenta la actividad económica, el dinero es más barato, las empresas tienen más acceso a capital, pueden abrir más fábricas en el caso que sea necesario porque el capital es barato, etcétera, ¿no? Inclusive las tarjetas de crédito, sobre todo en Estados Unidos, en México no se permea tanto, pero tienen una menor tasa de interés, entonces igual pues dices, bueno, pues ya puedes consumir más hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que está pasando, se inyecta hasta cierto punto dinero a la economía, ¿no? Entonces, obviamente, si hay más dinero, hay más facilidad de obtener créditos y otras cosas que a lo mejor en otros momentos no.
Entonces, esta es la situación actual, es una situación donde la oferta, o sea, la oferta bajó en su momento, no ha cachado, por así decirlo, con la demanda además subió, entonces es un doble efecto, ¿no? No solo subió la demanda, sino también bajó la oferta, entonces esto genera que suban los precios, ¿ok? Además de eso tenemos, como repito, las tasas de interés, que obviamente pues fomentan gastar dinero, ¿no? Ahora, vamos a ver otro punto muy importante que se puede decir que es la inflación financiera, que esta no está en el CPI, que el CPI es el dato que usa Estados Unidos para medir su inflación, ¿no? Pero las tasas de interés tienen un fuerte efecto en el precio de las casas y de las acciones. ¿Por qué? Ok, vamos a empezar por las casas. ¿Qué pasa con las casas? Obviamente, al haber una tasa de interés tan baja, las hipotecas también bajan su tasa de interés. Por ende, eso aunado a que es más fácil obtener créditos, pues se vuelve una opción más atractiva para muchas personas que estaban pensando en comprar una casa, pues ahora lo pueden sacar con una hipoteca mucho más barata, ¿no? Inclusive muchas inversiones en el sector de bienes raíces. Entonces, en general, todo el sector de bienes raíces empieza a subir de manera descontrolada. Y lo mismo pasa con las acciones. ¿Por qué? Porque como siempre les he comentado, las tasas de interés son como la gravedad para las acciones. Si las tasas de interés suben, se genera una fuerza, por así decirlo, que baja el precio de las acciones. ¿Y por qué es esto? Porque recordamos que todo rendimiento de una acción está en relación al precio. Si yo pago $100 por Apple, tengo dicho rendimiento. Pero si pago $80, suponiendo que la empresa sigue exactamente igual, pues tengo un mayor rendimiento, ¿no? Porque pagué menos por más utilidades de la empresa, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las tasas de interés bajan tanto? Las tasas de interés también controlan el mercado de bonos y de tesoros, que es conocido básicamente como la inversión más segura que existe. ¿Qué es un bono gubernamental? Básicamente el gobierno necesita dinero, vamos a poner el gobierno americano necesita dinero, entonces le dice a la gente, oye, ¿sabes qué? Necesito dinero para tal proyecto de infraestructura, lo que sea, carreteras, X, este, em, préstame tú el dinero, o sea, tu público inversionista, y te lo pago de vuelta en tantos años con un tanto interés, ¿no? Pero obviamente este interés está directamente relacionado a la tasa de interés del banco, o sea, del Banco Central. Por ende, esta tasa de interés es baja. De hecho, ahorita creo que la de AAA, que son de los bonos de empresas, que todavía es más alta, estaba en 2, 3% si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza la gente, o sea, los inversionistas empiezan a buscar lo que dicen, buscar el yield, ¿no? Que básicamente se refiere a, ¿sabes qué? No puedo invertir en bonos porque me están dando nada más el 2%, ¿no? 1% si es el de tesoro, 1, 2, 3%, ponte tú. Además, estoy viendo que la inflación está en un 2, 3% en ese momento. Pues básicamente puedo invertir en 10 años y no tengo ningún retorno. ¿Qué estoy haciendo así? Vamos a buscar otros lugares. ¿Qué puedo buscar? Pues las acciones. Entonces empiezan a comprar todas acciones por comprar y esto genera que el precio suba, que estamos ahorita en el punto más alto de valor de las acciones, ¿no? Y esto posiblemente vaya a seguir así, vaya a seguir subiendo hasta que la Fed decida subir las tasas de interés, lo cual puede ser sumamente negativo para el mercado. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿qué más pasó? Aunado a todo, como si todo esto que tenemos platicado no fuera suficiente. Además, en Estados Unidos recibieron los cheques de estímulo y recibieron muchos apoyos por no trabajar, ¿no? Seguro de desempleo le llaman. Ahora, ¿qué pasa? Eso es una política que tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Los seguros que estaban dando de desempleo pagan más que lo que pagan muchos de los empleos solamente de menor nivel, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Imagínate que te digo, oye, ¿sabes qué? Tienes dos opciones. O puedes trabajar como pisero, te pago 10,000 pesos al mes, o no trabajas, te doy un seguro de desempleo de 15,000 pesos. ¿Qué vas a hacer? Pues obviamente el 99% de las personas van a elegir la segunda opción, porque además no solo no trabajo, además recibo más por no hacer nada, ¿no? Entonces como que la decisión está muy difícil, ¿no? Entonces esto es lo que pasó en Estados Unidos y es lo que está pasando. De hecho ahorita vamos a ver algunas noticias, voy a explicar más o menos cómo está la cosa, pero sí está muy feo el mercado de labor, o sea, el mercado de empleo en Estados Unidos, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues hay una escasez de ciertos bienes, por lo cual se vuelven más valiosos. ¿Por qué existe esta escasez? Porque como comentamos, ¿no? Hay menos oferta, la gente lo quiere comprar, ya no hay. Suben los precios, punto. Así de sencillo, eso es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Este, creo que es el punto más importante y lo he dicho en varias versiones de videos. Escasez de chips. Hay una escasez de chips semiconductores, marca Diablo, en todo el mundo. Y los chips están en todos lados, están en computadoras,
Y los computadores están en todos lados. Hablamos de computadoras de coches, computadoras de máquinas, computadoras, etcétera, ¿no? O sea, al día de hoy no podemos, la verdad es que la realidad es que no podemos sobrevivir sin semiconductores. Los teléfonos tienen semiconductores, todo tiene chips. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, por lo que ya comentamos, de que las fábricas estuvieron un tiempo sin trabajar y ahorita la economía se está reactivando de manera fuerte, pues hay una escasez, así de fácil, así de fácil. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en una inflación bastante interesante. Ahora, vamos a poner un ejemplo que no sé de qué estado sean, si les ha pasado, pero por ejemplo aquí en Yucatán, específicamente pues Mérida, puedes ir a muchos lugares y no hay coches, no hay coches. O sea, vas a la Kia y pides dicho vehículo y a lo mejor no hay, ¿no? Y no solo la Kia, son bastantes marcas de coches, ¿no? Donde no tienen ese inventario y puede llegar a tardar bastante. Y aquí lo podemos ver, entre enero y junio se dejaron de armar casi 247,000 unidades, es decir, el 15% menos que el año anterior, ¿no? Y estamos hablando de solo en México. Imagínate, ¿no? Para que tengas una idea o sea, de la magnitud de la cosa. Y lo ha dicho Elon Musk, por ejemplo, que tiene Tesla, que ha sido un problema, la escasez de los chips. Muchos CEOs lo han comentado, ¿no? Entonces es un problema real, porque pues sin chips no puedes hacer el coche, ¿no? Entonces no puedes vender. Y también un efecto secundario que ha tenido esto es que como no hay demanda, perdón, como no hay oferta de coches nuevos, ¿qué hace la gente? Pues compras un coche de segunda mano. Entonces esto ha provocado que haya una inflación muy importante en los coches de segunda mano. De hecho, al menos en México no estoy muy seguro, pero en Estados Unidos, si no me equivoco, el último mes subió un 40% con respecto, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, pues, imagínate, un coche que ibas a pagar 100,000 pesos de segunda mano el año anterior, ahora tienes que pagar 140,000. Entonces, igual es algo bastante interesante que está pasando. Y segunda noticia muy importante, lo que comentábamos, ¿no? La escasez de trabajadores en Estados Unidos es real y se agrava cada día. Y esto lo puedes ver, una manera muy fácil de darte cuenta, es ver lo que están haciendo las empresas grandes. Amazon subió su salario mínimo. Sam's subió su salario mínimo. Walmart subió su salario mínimo. Costco subió su salario mínimo. ¿Qué está pasando? Todos están subiendo su salario mínimo porque no están encontrando trabajadores para esos trabajadores de entrada, por así decirlo, que son como que los trabajos más, pues más sencillos, los que menos pagan, ¿no? Que menos habilidades técnicas requieren, técnicas e intelectuales, ¿no? Entonces son los más baratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no tiene empleados y necesitan empleados. Y la gente, como lo comentamos, mucha gente no quiere trabajar porque pues tiene seguro de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienen que subir estos sueldos. Ahora, esto no es así de fácil. Si tú subes el sueldo como empresa, te suben los costos. La mayoría de de las empresas que pueden y lo que van a hacer es simple y sencillamente lo traspasan al consumidor. Es decir, si yo vendía esta pieza en 10 pesos, pero como ahora me cuesta más hacerla porque necesito pagarle más a los obreros, pues la tengo que vender en 11 pesos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. En otras palabras, más inflación de algunos bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y de verdad que la situación en Estados Unidos está muy interesante, porque he escuchado de lugares que te ofrecen un bono marca Diablo por entrar, etcétera, ¿no? O sea, sí hay una situación muy interesante, escasez de trabajadores. Y eso normalmente lo ves cuando la economía está red hot, ¿no? Como dicen red hot, de que, pucha vida, tienen que empezar a subir las tasas de interés o esto va a acabar mal. Que básicamente es lo que está pasando, ¿no? Ha pasado muy rápido. Lo del COVID ha sido una situación muy extraña. Y pues bueno, ni modo, es lo que nos ha tocado vivir. Ahora, hablando un poco de la inflación, ¿cómo ha estado la inflación? En Estados Unidos, vean esto, impactante. Todavía acaban de anunciar ayer o antier la inflación de agosto y estuvo todavía en un 5,3%. Digo, un poquito más bajo del 5,4%, pero sí es un montón. Es un montón para Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos la meta de la inflación es del 2%, ¿no? Entonces están casi 3 veces lo que deberían de estar la inflación. En una moneda tan estable como el dólar es muy significativo. Ahora en México, si bien ha estado un poco más variable, pero en los últimos meses pues ha tendido a estar más fuerte, ¿no? Estamos hablando de 4, subió un 6, ahorita pues ha estado bajando lentamente, pero sí está en un nivel de 5 bastantito, ¿no? Ahorita ya lo pinté, no lo veo, pero creo que es 5,59, algo así, la de agosto, ¿no? Entonces sigue estando una inflación alta. Para México, le recuerdo, el target inflacionario es del 3%, más menos 1%, es decir, el 4% del Banco Central está tranquilo, más del 4% ya no. Entonces, también en México ha estado habiendo inflación. Sin embargo, también quiero decir, México no se las ha visto tan mal. ¿Por qué? Porque Banxico, a diferencia de la Fed, ha reaccionado rápido. Si se dan cuenta, apenas estamos hablando de junio, digo, entre mayo y junio,
empezaron a subir las tasas de interés a 4.25 y luego las volvieron a subir a 4.5%, es decir, dos subidas de tasas de interés en básicamente 2 o 3 meses, ¿no? Entonces es bastante lo que han subido las tasas de interés. ¿Por qué? Porque Banxico se ha dado cuenta de esta situación que está viviendo y México, a diferencia de Estados Unidos, no se puede dar el lujo de vivir en un ambiente inflacionario, ¿no? Para empezar, porque pues sabemos que la inflación es conocida como el impuesto a los pobres y no les conviene, en general no queremos que, que siga habiendo, o sea, esto solo fomentaría más desigualdad social que obviamente, y económica, que obviamente no es lo mejor en un país que ya es, donde ya se ven mucha desigualdad, ¿no? Y además de eso, pues obviamente México hay que recordar que no es un país como Estados Unidos, no tiene el dólar nos gusta o no, es la moneda más importante y se puede decir que es la moneda del mundo, por así decirlo, la moneda del planeta. Entonces obviamente tiene más inversionistas, el peso mexicano no es así y si llegase a salirse de control la inflación de Estados Unidos, el tipo de cambio pudiese llegar a dispararse y obviamente eso traería repercusiones muy graves para nuestro país, ¿no? Estaríamos hablando de que de una situación, digo, no creo que lleguemos nunca a algo como Argentina, eso es un caso sumamente específico, ni Venezuela, pero podemos llegar a un caso con inflaciones altas, ¿no? De un 8 hasta un 10%. Sin embargo, México ha reaccionado rápido. Ahora, bueno, ¿qué ha generado con esto? Pues ha protegido el tipo de cambio, ¿no? Y eso es bastante interesante. Si vemos lo que ha cambiado en todo el año que llevamos, básicamente ha cambiado un punto 14%, es decir, 2 centavos. O sea, casi nada significativo. Sabemos que en comparación o más o menos en promedio, la inflación en México pues suele ser un 2-3% arriba de Estados Unidos y normalmente la moneda se tiende a depreciar eso, ¿no? Un 2-3%. Digo, todavía no ha terminado el año, pero el hecho de que estemos en septiembre y básicamente no ha habido cambio este, del tipo de cambio, pues es bastante bueno. Y por eso vemos que la inflación es muy parecida a la de Estados Unidos. Si se dan cuenta, es un poquito más nada más, cuando normalmente pues podría ser mucho más. De hecho, casi comparamos este 1.4 contra 4% de inflación, ¿no? Que son periodos donde el tipo de cambio pues estaba mucho, mucho más alto, ¿no? Entonces, proteger el tipo de cambio pues ha servido para que México no tenga tanta más inflación que Estados Unidos, que pudiera haber dado el caso sin problema, ¿no? Otro punto muy importante que también hay que hablar de la inflación es que la inflación también es un efecto psicológico, es la social. ¿Por qué? La inflación genera inflación. ¿Qué significa eso? Si la gente empieza a ver o empieza a darse cuenta de que, oye, compré un kilo de tortilla y me costó tanto, hace una semana y la acabo de comprar ahorita y me costó 10% más, pues la gente empieza a darse cuenta que va a haber inflación. ¿Y qué es lo que hace la gente ante eso? Pues saben que su dinero el día de mañana va a valer menos. Por ende, lo gastan. Entonces la gente empieza a comprar por comprar, simple y sencillamente, porque tienen miedo de la inflación. ¿Y qué genera esto? Aumenta la demanda. Entonces, si la oferta no aumenta al mismo tiempo que probablemente no lo haga, pues volvemos a tener un ambiente inflacionario y se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? De que es, pues la inflación genera literalmente más inflación, ¿no? Entonces es un problema muy grave, por eso no se puede llegar a salir de control, ese es el detalle. Si se empieza a salir de control, es muy difícil ya de controlarlo. Vean Argentina. Argentina lleva, si no me equivoco, 2, 3 años con una inflación del 40% mensual. O sea, una brutalidad. Este, y no lo han podido controlar. No lo han podido controlar en realidad. No lo han podido controlar. Y ve Venezuela, no sé cuántos años tiene con una inflación del 1000%, no me acuerdo cuántos. O sea, ya ni caso, ya la moneda no vale nada, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, si las cosas salen de control, pues obviamente ya son muy difíciles de controlar. Por eso los bancos centrales tienden a actuar demasiado rápido ante la inflación, ¿no? Porque es algo que respetan bastante. Ahora, la pregunta del año es, ¿podrá el Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, reaccionar lo suficientemente rápido? Y esa es una pregunta muy complicada porque hay algo que hay que entender. Estados Unidos depende mucho del mercado financiero en general, a diferencia de México. En México prácticamente nadie tiene dinero en bolsa, seamos honestos. O sea, de hecho hay muy poca cultura financiera, pero además de eso hay muy poca, inclusive, bancarización. O sea, perdón, no, mucha gente no tiene acceso a tarjetas de crédito, a bancos, etcétera. Entonces también eso pues solamente repercute. Sin embargo, en Estados Unidos es distinto, ¿no? Casi todas las pensiones de todos están básicamente en el mercado accionario o en el mercado de bonos. Entonces, seamos honestos, al día de hoy, si la Fed aumenta aunque sea 0.25% la tasa de interés, estamos hablando de que las acciones van a caer sin ningún problema un 10%, ¿no? Entonces, esto pues obviamente también tiene un efecto negativo y la Fed no se puede permitir
este, hacer que caiga esto, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues la verdad es que lo está prolongando, ¿no? Básicamente están cerrando los ojos y diciendo, no va a haber inflación, no va a haber inflación, no va a haber inflación, y a ver qué pasa, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Si la inflación de verdad, por alguna razón que no estamos contemplando, llegase a bajar en los próximos meses, pues la jugada de la Fed saldría básicamente perfectamente, ¿no? Sería una jugada perfecta. Sin embargo, si la inflación empieza o se mantiene en esos niveles del 5%, que para, repito, la moneda del dólar es un montón, pues obviamente pues van a tener que subir las tasas de interés tarde o temprano, ¿no? Pues posiblemente más tarde que temprano, porque van a utilizar todas las herramientas que puedan para prolongar esa subida de tasas de interés, por lo que le comentaba, ¿no? Que en este punto dejarán correr la inflación, ¿no? Y, y aquí viene mi pregunta, ¿hasta qué punto se salen de control las cosas, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede aguantar el sistema financiero con una inflación bastante alta? Este, y qué es lo que va a pasar, ¿no? Es algo bastante interesante. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a la Fed le conviene la inflación porque el gobierno americano tiene un montón de deuda y hay que recordar que la inflación siempre le conviene a la gente que tiene deuda, porque si yo tengo una deuda de un 2% que tengo que pagar, por ejemplo, el 2% en intereses y la inflación es del 3%, pues técnicamente estoy pagando menos dinero, ¿no? O sea, ese 2% que estoy pagando en interés, con la inflación se nivela y realmente estoy pagando un 99%, por así decirlo, del crédito, ¿no? Ese 102% que quería pagar menos el 3% de la inflación. Entonces, yo creo que la Fed va a dejar todo lo posible, hacer todo lo posible por no subir las tasas de interés y rogar que la inflación de verdad sea transitoria y todo se arregle. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. También hay otro punto, la Fed sigue inyectando dinero en la economía y esto es hasta qué punto para aguantar. ¿Cómo inyecta la Federación, el Banco de Estados Unidos, dinero a la economía? Hay que recordar lo que les comenté, los bonos. ¿Qué son los bonos? El gobierno necesita hacer una carretera, entonces vende estos bonos y promete para un interés. ¿Ok? Al día de hoy sabemos que ese interés es bajísimo y también sabemos que Biden pues ha utilizado bastante planes para mejorar la infraestructura de Estados Unidos. Pues hay bastantes inversiones de plantas de semiconductores, por un ejemplo, de energías verdes, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno americano pues obviamente empieza a vender estos bonos. Sin embargo, ¿qué pasaría si la gente, los inversionistas se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? El gobierno americano dice, te voy a pagar un 1%, ¿ok? Y la gente, y el público inversionista dice, ¿sabes qué? Hay un 3%, 4% de inflación y me estás pagando el 1%, voy a perder dinero, ¿no? Entonces no te lo acepto, no te doy el dinero. Entonces aquí es donde viene el problema. Sin embargo, ¿por qué no se ha generado este problema? Porque el mismo Banco Central de Estados Unidos es el que ha comprado los bonos a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces la manera que tienen de inyectar dinero. Lo que pasa es básicamente dicen, no, no te lo compro el público inversionista y alzan a la federación, bueno, yo sí te lo compro. El Banco Central, yo sí te lo compro, yo sí te pago, o sea, págame el 1%, no importa, y yo te lo compro. Y eso es lo que han hecho mes a mes, básicamente en resumidas cuentas. Sin embargo, obviamente, esto no se puede hacer de manera infinita, ¿no? Porque ¿qué es lo que estás haciendo al fin y al cabo? Estás metiendo más dinero a la economía. Y el dinero, a su vez, es un bien, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estás subiendo la oferta. Hay más dinero, por así decirlo, en la economía, lo cual va a provocar que la gente tenga más dinero en sus bolsas, por lo cual la gente va a gastar más dinero, por lo cual va a haber más inflación, ¿no? Básicamente es algo de lo que ha estado pasando. Ahora, otra pregunta, ¿qué pasará cuando la Fed deje de financiar las actividades del gobierno? Que es básicamente aunado a esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque se ha dicho como les comenté, esto no puede seguir para siempre y creo que se ha dicho que en los próximos 3, 4 meses va a dejar de comprar estos bonos. ¿Qué va a pasar realmente? Van a subir las tasas de interés de estos bonos, lo cual vaya a provocar algún tipo de colapso en el sistema financiero. El gobierno no va a poder conseguir financiamiento. ¿Qué es lo que va a pasar, no? O sea, es algo que no hemos vivido en esta época. Es decir, esto de la inflación, pues sí, pasó por ahí de los 70s, 80s, hubo una inflación muy importante en Estados Unidos, pero son épocas muy distintas. Los mercados financieros son completamente distintos, más complejos y más apalancados, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y la última pregunta, igual aunado a esto, es, ¿será suficiente la demanda de los bonos gubernamentales? Es lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el gobierno vende tantos bonos y nadie se los quiere comprar, ¿no? ¿Dónde va a conseguir dinero? ¿De dónde se va a financiar en el gobierno americano? ¿Van a subir los impuestos? Puede ser, ¿no? Es algo, por ejemplo, bastante probable. Sabemos que Trump bajó los impuestos de las empresas. Entonces, ¿qué tal si Biden, pues, vuelve a subir
los impuestos de las empresas para que tenga más dinero, o inclusive puede subir impuestos de capital tax gains, que básicamente es el impuesto que le cobra en general, si tú compras y vendes una acción, pues obviamente tienes una ganancia. Esa ganancia se llama ese impuesto que te cobran esa ganancia se llama capital tax gain, ¿no? Entonces pueden ser que suban ese porcentaje, o sea, normalmente lo que van a tratar de hacer, yo creo, es subir los impuestos que solo afectan a la gente que tiene más dinero, ¿no? Como las empresas, como este capital tax gain. No creo que suban la base de impuestos porque en general la base de impuestos de Estados Unidos está bastante alta, sobre todo para la gente trabajadora normal. Entonces, eso no lo veo como una realidad. Y además sabemos que Biden es un poco, digo, no es socialista, pero es un poco más de izquierda. Y eso es todo, compañeros. Básicamente lo que hicimos aquí es un resumen de todo lo que está pasando, de qué es la inflación, algunos ejemplos, qué es lo que ha pasado con el COVID, qué es lo que ha generado, y pues algunas preguntas que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la inflación? ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema financiero en general? La verdad se vuelven bien unos meses de mucha incertidumbre, ¿no? De que no sabemos qué es lo que va a pasar porque pues nunca hemos vivido un mercado como esto. Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Les agradezco por su tiempo y nos vemos en el próximo.